Como oficiales de policía, tenemos historias que podrían infundir miedo incluso en los oyentes más endurecidos. Tengo muchas para contar, pero hablaré de una que temo nunca volveré a contar, porque el mero pensamiento de ella me hace querer colgarme del primer elemento del techo que encuentre. Bosque de Falmouth, un lugar espantoso lleno de terribles historias de tragedia, pérdida y tristeza. Un bosque de tamaño impresionante y oscuro como las profundidades de los océanos más profundos, una visita sería tu última, sin importar tus habilidades o fuerza. Los oficiales de la fuerza lo nombraron acertadamente: el bosque de los desaparecidos. Una noche estándar de patrullaje me precedió entonces, deteniendo sospechosos y lidiando con la extraña disputa civil o comportamiento antisocial. Una noche que me permitió atravesar el turno sin pensamiento ni sentimiento, protegiendo mi mente del tormento de la muerte de mi hija. Habían pasado 4 años desde que ella había sufrido una sobredosis y las emociones aún se sentían tan crudas como el día de la tragedia. Esa noche marcaba el aniversario. Como un cruel giro del destino, mi escudo se rompió cuando la llamada que más temía estalló en mi radio. 14 de enero de 2001. Aquí el despacho. Llamando a todas las unidades disponibles, se informó un accidente en Falmouth Lane. No se han proporcionado más detalles y la escena debe ser atendida como prioridad. Cambio. Por supuesto, pensé, las unidades 2 y 3 están ocupadas con un incidente de tráfico y yo estaba más cerca de la escena, normalmente estaría lejos del bosque, pero el conducir sin pensar me tenía en trance, y no tuve más opción que tomar la tarea. Central, aquí la unidad 6, en camino a la escena, cambio. Entendido, unidad 6. 10-4, cambio. Un accidente a esta hora era muy extraño. ¿Qué tipo de locura haría que alguien entrara al bosque después del anochecer? Preguntas llenaban mi cabeza de preocupación e intriga, pero solo podían ser respondidas de una manera: encendiendo mis luces y pisando el acelerador me dirigí directamente hacia el bosque. La calle era difícil de encontrar, escondida detrás de arbustos espesos y árboles que cubrían su escasa entrada. Esperaba encontrar una carretera, pero me decepcionó descubrir que no era más que un camino de tierra. Poniéndolo en primera y encendiendo mis luces antiniebla, giré lentamente hacia la calle. Inmediatamente fui golpeado por baches y rasguños mientras las ramas de los árboles golpeaban contra mis ventanas y los baches ponían a prueba la suspensión de mi viejo coche patrulla. Fue un largo recorrido a través de curvas sinuosas y la niebla más espesa que jamás había visto, nada más que blanco obstaculizando mi visión, hasta que los vi, luces rojas que me miraban desde la distancia en la neblina brumosa. A medida que me acercaba a las deslumbrantes luces rojas, me di cuenta de que era un coche y las luces de freno estaban activadas. Algo se sentía inusual, y a medida que la niebla se desenredaba y retrocedía a medida que me acercaba, la actual disposición del coche crecía en respuesta. Mi presentimiento era correcto, ya que el coche estaba destrozado contra el tronco de un árbol grueso. El frente estaba envuelto alrededor de su grosor en un desorden metálico, con vapor silbando desde su capó destrozado. Si el pasajero está vivo, sería un milagro, pensé. Alcancé mi radio listo para informar mis hallazgos actuales. Para encontrarlo completamente inútil para mi desesperación, la línea estaba muerta, nada más que estática, respondió. Debo estar fuera de alcance, pensé. Algo de miedo se filtró en mi sangre, mientras la sensación de estar completamente aislado llenaba mi espacio mental. Eso fue al menos un trayecto de 15 minutos desde la carretera principal y la víctima del accidente, si está viva, no lo estará por mucho tiempo si no empiezo a buscar. No se recomienda atender una escena sin contacto activo, pero después de la muerte, mi necesidad de arreglar y hacer lo correcto alimentó mis pasos diarios. Agarrando mi cinturón de utilidades, salí del coche patrulla a la fría noche de invierno. La niebla giratoria todavía me rodeaba, sofocando mi visión en todas direcciones. Encender mi linterna ayudó, aunque de manera algo limitada. Empecé con las huellas de los neumáticos, ya que un uso violento de los frenos había dejado algunas profundas. Las huellas no tenían desvanecimiento de la superficie a marcas profundas, sino que en cambio transicionaban instantáneamente, lo que significa que los frenos se activaron con seria fuerza.
normalmente visto en una situación de frenado de emergencia. Lo había visto muchas veces en el pasado, ciervos correrían hacia las carreteras con abandono imprudente, haciendo que los conductores expertos pisaran los frenos y viraran. ¿Podría ser eso lo que pasó aquí? Pensé para mí mismo. Acercándome al coche, estaba claro que había chocado contra el árbol con inmensa velocidad. ¿Quién estaría lo suficientemente delirante como para conducir por este pobre pretexto de carretera tan rápido? Subir al coche me permitió inspeccionar el interior más de cerca, cuando un olor como ningún otro aturdió mi nariz, sofocándola con el hedor de carne podrida y descomposición purulenta. Vomitaba y me ahogaba lo suficiente como para hacer que la bilis en mi estómago saltara a mi boca, con valentía y tragando me estabilicé. La servilleta que ahora sostenía en mi nariz ayudaba, pero no disminuía el hedor fétido. La investigación del interior fue fructífera, proporcionándome pistas reveladoras. Cosas que noté fueron la abundancia de parafernalia religiosa esparcida por todo el coche, un collar de rosario, una Biblia en el bolsillo lateral y varias otras cruces decoraban el interior. Una que me hizo reír fue una pegatina en la parte trasera con el texto: Jesús es mi airbag. Mórbido considerando la situación, pero muy irónico, sin embargo. La otra pista, y la más notable, era que los airbags se habían activado, y con razón. Parece que los airbags se desplegaron, salvándolos, luego debieron haberse alejado del coche, ya que la puerta del conductor estaba abierta. Era lo que estaba en el suelo fuera de la puerta, lo que me molestaba tanto. Sangre, carmesí y brillante cubría el suelo, no era una vista agradable, una huella de mano carmesí embarraba la ventana exterior de la puerta, y un rastro de rojo creaba un vívido camino hacia el bosque. Cuando estaba a punto de salir del interior del coche, algo peculiar se movió en mi visión, la fuente era el espejo retrovisor. Al estudiar el espejo, vi lo que parecía ser una figura vestida con un extraño atuendo negro, una pieza de cuello blanco rodeaba su cuello, y un collar de cruz descansaba sobre él. Me quedó claro que era una monja, tenía la cabeza apoyada contra la ventana, con una gran salpicadura de sangre oscura contra ella. Al mirar más de cerca la cara, enfrió mi cuerpo, pues era una cara perforada con descomposición mórbida, y los labios, que estaban inmóviles, comenzaron a curvarse en una sonrisa espantosa, mostrando sus dientes podridos y apretados. Me giré inmediatamente, esperando ser confrontado por la cosa asquerosa, pero lo que vi fue un asiento vacío. Miré entre el espejo y el asiento trasero, pero no había nada. Mi mente debe estar jugando trucos conmigo, este lugar es suficiente para volver loco a cualquier hombre, debo controlarme. Respiré profundamente y supe que mi próximo destino estaba en el bosque, las huellas de sangre eran frescas, así que todavía podría haber tiempo. Con linterna en mano y pistola en la cintura, me aventuré en las profundidades del bosque, despreparado pero impulsado por el pensamiento convincente de salvar una vida. Huellas de manos sangrientas manchaban algunos de los troncos de los árboles y gotas carmesí se habían esparcido por las hojas en el sotobosque, por lo que la persona había resultado gravemente herida. A medida que continuaba mi descenso, los árboles comenzaban a espesarse, el bosque se oscurecía más y la niebla continuaba sofocando mis alrededores, obstaculizando la poca visión que tenía. La linterna era mi faro, sin ella, la oscuridad me cubriría completamente. Para mi pesar, el rastro terminó abruptamente. Hice un giro de 360, pero no pude ver ningún rastro. Me quedé parado por un tiempo, confundido, y comencé a observar mi entorno. El bosque estaba inusualmente quieto, sin animales ni pájaros que cantaran, solo el viento que sacudía y enfriaba a su paso. En el silencio mortal, el sonido de un crujido y gemido extraño se destacó para mí, pero la ubicación del sonido era desconocida. Me di cuenta de que el sonido no estaba a mi nivel, sino, más bien, escalofriantemente por encima de mí. El miedo me invadió en ese momento, y no me atreví a mirar hasta que algo mojado goteó en mi cara. Mi mano instintivamente se alzó para limpiar el extraño líquido mojado, y al hacerlo, encontré mi pálida mano cubierta con una mancha roja oscura y repugnante. La mancha era sangre. Pensé para mí mismo, pero sin más tiempo que perder.
Giré mi cabeza hacia arriba y mi mente se volvió ligeramente loca ante la vista del cuerpo sangriento de una persona levitando sobre mí, sostenido por una cuerda en una rama en las profundidades del árbol cercano. Una soga constreñida alrededor del cuello pintaba una vista verdaderamente horrorosa. ¿Era este acaso el conductor del coche? Me alejé para echar un vistazo más de cerca a la persona, pero habían sido cubiertos con un paño negro, tanto la cabeza como el cuerpo. Mi mano temblaba incontrolablemente, mientras el bosque parecía volverse más ruidoso, mis oídos zumbaban y los susurros a mi alrededor me hacían girar frenéticamente buscando la fuente. El horror solo crecía al notar más y más cuerpos colgando de las ramas. Nunca en mi vida había visto tanta muerte en un solo lugar. Estaba listo para huir, cada fibra de mi ser me gritaba que lo hiciera. Cuando el sonido de una risa enloquecedora resonó por todo el bosque, enviando pájaros sobre mí, aullando y revoloteando frenéticamente fuera de las copas de los árboles del bosque. Luego volví a quedar atónito, mi mano ahora temblaba inmensamente y mi cuerpo pronto seguiría. Todavía sentía que no había encontrado a la víctima y esa risa, aunque demoníacamente perturbadora, todavía tenía un aspecto humano. Comencé a correr más profundamente en el bosque, ahora probablemente perdido y muy solo, aunque soy policía hasta la médula y no podía permitir que otra persona muriera bajo mi cuidado. La imagen del cuerpo inerte de mi hija en un antro de drogas cruzó mi mente. No, nunca dejaré que eso vuelva a suceder. Me detuve fuera de la escena del ruido, mirando alrededor de un tronco cercano detrás del cual me escondía ahora. No sabía qué esperar, pero esto no estaba en mi lista. La escena estaba en un claro de los árboles, en un pedazo de césped abierto. 3 viejas brujas desnudas estaban alrededor de una pira, cada una sosteniendo antorchas llameantes. Todas bailaban frenéticamente bajo la luz de una luna menguante, como parte de algún ritual pagano a una deidad. La víctima estaba encima de la pira, luchando y amordazada con una cuerda. Su vestido de monja negro era sorprendentemente similar al que vi en el coche. Tenía que ser la misma persona. Todo sucedió tan rápido, pero las 3 brujas bailarinas dejaron de bailar y todas comenzaron a tararear en coro. La más cercana a la torre de madera comenzó a bajar su antorcha, las llamas estaban casi en la madera. Mi cuerpo se movió reactivamente, no tenía un plan, pero sabía que debía actuar. El leve movimiento hizo que la rama bajo mi pie se rompiera en 2, enviando un faro de sonido hacia el claro. Miré hacia abajo a la rama, y luego inmediatamente de vuelta a la escena, el pánico llenó mi cuerpo, mientras las 3 brujas desaparecían. Lo único que vi fue el terror absoluto en los ojos de la dama en la pira, la sangre se deslizaba por su rostro, con los 2 iris enloquecidos mirándome directamente. Mis oídos todavía zumbaban por la vista anterior, pero otro susurro cortó el zumbido y dijo esto. Parece que otro ha venido a unirse a nosotros. Duerme bien, nos verás de nuevo pronto. Era una voz gutural llena de malicia y emoción. Escribir esto ha hecho que mi cuerpo tiemble, era la voz de la locura personificada. Antes de darme cuenta, un cuerpo saltó sobre mi espalda, un brazo huesudo se envolvió alrededor de mi cuello, con el otro cubriendo mi boca con un trapo sucio y desgarrado. Mi visión comenzó a desvanecerse. Lo último que sentí fue un asqueroso apéndice húmedo y áspero raspar contra mi mejilla, con una voz que añadió después. Él es un dulce. Estará orgulloso. La voz me croó mientras se desvanecía. Mi visión y mi mente en ese momento habían sido tragadas en el abismo negro, pero en la negrura una luz tenue se deslizaba hacia mí. Lo primero que oí fueron pasos, cada paso resonaba en la oscuridad, como si caminaras en una catedral vacía, y luego la escuché. Papá, ¿eres tú? La voz era tal como la recordaba, y desde la oscuridad allí estaba ella, mi hija. Antes de darme cuenta, corrió hacia mí y me abrazó, y yo le devolví el abrazo, mientras sus lágrimas calientes se presionaban contra mi chaqueta. Mientras escribo esto ahora, mis lágrimas han manchado la página, ni siquiera ahora podría describir las emociones que sacudieron mi cuerpo, pero el miedo, la locura y el pánico se evaporaron en la nada. Fui a hablar, pero no salió nada, mi voz se había ido.
Papá, no deberías estar aquí. No. Esto no está bien. Tu tiempo aún no ha terminado. Por favor, debes regresar. Ella te necesita. Su voz resonó, volviéndose débil como si la llevara una brisa invisible. Antes de darme cuenta, mi abrazo se apretó en la nada. Lo último que escuché fue: Papá, te perdono, pero debes dejarme ir algún día. Antes de escuchar esto, estaba perdido, sentía que era mi culpa, que debería haber hecho algo, y que ella había recurrido a más drogas después de la terrible pelea que tuvimos cuando dijo que me odiaba. Aunque ahora me doy cuenta de que eran las drogas las que la habían atrapado. La realidad era que ella estaba perdida desde el principio, y nada de lo que yo hiciera podría cambiar eso. Mi visión comenzó a volver de la oscuridad y me llené de ira y tristeza por no poder ver a mi hija de nuevo. Lo que sucedió después fue en un abrir y cerrar de ojos. Mis acciones casi se sintieron como si no fueran mías, era como si fuera un hombre poseído. Una bruja se inclinaba sobre mí, lista para atarme al árbol. Hermanas, se está despertando. Es demasiado pronto. Un pánico frenético llenó su voz. Agarré la pistola en mi cintura y la moví hacia su cabeza con un apretón del gatillo. Sus cerebros, sangre y huesos me bañaron a mí y al suelo. Cayó inerte mientras su cuerpo se enfriaba con la muerte. Un grito lleno de dolor perforó mi cuerpo, pero me levanté, impulsado y entumecido por la ira y el dolor. La violencia era lo único que quería. La siguiente bruja se abalanzó sobre mí con un cuchillo, estuvo cerca, pero cuando intentó asestar el golpe, esquivé hacia la izquierda y aplasté su cráneo con la culata de mi pistola. Hubo un crujido audible y su cuerpo también cayó al suelo, donde le disparé en la espalda por si acaso. La última bruja lanzó una antorcha aún encendida en la pira e instantáneamente desapareció en la oscuridad del bosque. No intenté perseguirla ni disparar mi arma, mis piernas se dirigieron hacia la estructura ahora en llamas. Recogí el cuchillo del cuerpo de la bruja y para cuando llegué a la pira, era un desastre llameante, el tiempo se agotaba. Subí las piezas de madera aún no tocadas por las llamas, con abandono imprudente. Mi piel se chamuscó por las llamas, aunque no sentí dolor, después de varias quemaduras serias, había llegado a la mujer, su rostro estaba inerte y oscuro, pensé que estaba muerta, pero me di cuenta de que debió haber perdido el conocimiento por el horror y la pérdida de sangre. Ágilmente deshice sus ataduras y su cuerpo cayó inerte sobre mi hombro. No soy un hombre fuerte según los estándares modernos, pero sentí que estaba poseído por una deidad de otro mundo, y en ese momento me sentí como el hombre más fuerte. La fuerza me dio la capacidad de llevarla hacia abajo de la pira sobre mi hombro, estuvo muy cerca, ya que el fuego ardía a nuestro alrededor, pero una pequeña sección en la parte trasera, aún no había sido completamente envuelta en llamas. Sin tiempo que perder, tomé esa ruta logrando bajar con éxito. Y luego de eso, empecé a disociarme en este punto, todo sucedió en un borrón, los árboles pasaban rápidamente junto a mí, la oscuridad me rodeaba y mis piernas corrían a través del sotobosque. No sé cómo, pero habíamos llegado al camino de tierra, las luces rojas y azules estaban por todas partes, tanto así que cubrí mis ojos con mi brazo libre. Mis piernas y cuerpo, tan fuertes como nunca antes los había sentido, de repente perdieron toda su energía, y antes de darme cuenta estaba en el suelo, mientras una vez más, mi visión se desvanecía en la oscuridad. Esta vez no fui recibido por mi hija, sino por una enfermera, inclinándose sobre mí. Las visiones de la vieja bruja inclinándose sobre mí me agarraron y desperté de un salto en pánico. Asusté a la pobre enfermera y ella salió corriendo de la habitación gritando. ¡Doctor, el hombre está despierto! Enfermeras, médicos y algunos de mis colegas entraron apresuradamente en la habitación y antes de darme cuenta, estaba envuelto en vítores y abrazos. No estaba en casa, pero en ese momento se sentía como en casa. Había escapado, contra todo pronóstico, de ese bosque, yo era el afortunado y nunca lo olvidaré. Mi creencia es que algo me cuidaba esa noche, y no puedo evitar pensar que era mi hija.
La mujer que salvé vivió, y me complace admitir que hemos estado casados durante 6 años. Ella es la luz actual de mi vida, y la necesito. Dejó la iglesia atrás pero mantuvo su fe. Tiene sus razones para haber ido a ese horrible bosque, pero no las contaré aquí, aunque tal vez un día ella lo hará. Fue extremadamente difícil seguir adelante después de lo que sucedió, pero mantuvimos el contacto y nos apoyamos mutuamente en nuestros momentos de desesperación. Tanto es así, que un afecto mutuo creció en una flor marchita como yo, aunque no todo termina en rosas. Porque después del evento horroroso, he sido atormentado con pesadillas sobre una deidad de otro mundo. No puedo describir su realidad cósmica, y no intentaré hacerlo aquí, ya que las palabras simplemente no son suficientes. Las brujas me dejaron con una marca en la parte posterior de mi mano, que solo yo puedo ver. Brilla con un infierno de fuego, y arde con ira cuando la entidad de pesadilla entra en mi mente. Todavía veo a las desgastadas brujas de vez en cuando, en reflejos, en el asiento de un tren y en mis pesadillas, aunque deben ser solo visiones, pero no estoy tan seguro. Ahora los dejo, queridos oyentes, y les agradezco por escuchar. No sé lo que vi, pero nunca olvidaré la vista enloquecedora de esas 3 desgastadas brujas bailando bajo el resplandor etéreo de la luna menguante. Sé que cuando llegue el momento de mi partida de este reino, me enfrentaré a ellas de nuevo, y me aseguraré de enviarlas al infierno. Cambio y fuera, amigos.